Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy ha llegado un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020, escrita por el maestro Greg Pak. Un relato que inicia el arco de La Venganza Escarlata con el número 18 de estos cómics, y un arco que también nos prepara el terreno para el próximo evento de la continuidad de los cómics de Marvel y Star Wars para la futura serie que será escrita por el mismísimo Charles Soule Crimson Reign, que será la parte 2 de esta trilogía de cómics, continuando con el caos que está haciendo el Alba Escarlata en la galaxia, justamente tras el evento de la Guerra de los Cazarrecompensas que ya cubrimos en este canal, Masters. Y rápidamente recordemos el contexto de esta narrativa que sucede entre los episodios 5 y 6 de la saga, que se da luego de que Darth Vader sobreviviera a una serie de pruebas puestas por el mismísimo emperador Palpatine, que lo habían castigado fuertemente por el conflicto que el propio Vader había tenido con su antigua identidad como Anakin Skywalker, llegando inclusive hasta el planeta Naboo, hasta la tumba de su amada Padme. Después, claro, en el marco de la Guerra de los Cazarrecompensas, Vader sería testigo del resurgir del Alba Escarlata, el sindicato criminal que había pasado varios años en las sombras, luego de la muerte de su líder Maul, y que ahora era dirigido por la mismísima Qi'ra, la mujer que había sido amada por Han Solo y que conocimos en su película de antología. Y el Alba Escarlata, además de estar infiltrado en la Marina Imperial y de forjar alianzas con varios sindicatos criminales, incluyendo claro a un sector de los Hutt, habían logrado robar al congelado Han Solo de las garras de Boba Fett antes de que este se lo entregara a Jabba en Tatooine. Esto claro para ofrecerlo en una subasta ante todos los poderes de la galaxia, incluido claro el propio Imperio. Vader entonces en aquel suceso habría peleado contra Qi'ra en un combate cuerpo a cuerpo, y aunque la mujer había logrado sobrevivir, el Sith sí lograría apoderarse de Han Solo en la subasta, ya que él deseaba traer a su hijo Luke Skywalker hasta una nueva trampa, lo que finalmente sucedería cuando el rebelde se presentaría en su nave en el espacio cercano a Yekara, que era el planeta que fungía como el hogar temporal del Alba Escarlata. Así Vader perseguiría a Skywalker utilizando su TIE Fighter y en varios momentos estaría a punto de matarlo, pero por diferentes factores eso no sucedería. Y finalmente Boba Fett recuperaría a Han Solo y los rebeldes, incluido Skywalker, Leia, Chewbacca y Lando, saldrían con vida de Yekara. Pero Lord Vader con sus propios ojos había visto cómo el Alba Escarlata le había plantado la cara al Imperio, infiltrándose y retando su autoridad y todo su poderío. Y su maestro también lo había visto y le había ordenado a su discípulo que asesinara a los Hutts que habían osado levantarse contra el Imperio precisamente por estar aliados con el sindicato de Qi'ra. De esta forma, Vader asesinaría a todo el consejo de los Hutts, dejando vivo únicamente a Jabba, puesto que este se había retirado antes de la subasta de Han Solo, dándoselo a Vader. Así es como se reordenarían los poderes en la galaxia, dejando todo el conflicto de la guerra civil puesto para que el Imperio se acercara cada vez más a su derrota a favor de la Alianza Rebelde. Pero antes de eso, Vader buscaría matar a todos y cada uno de los miembros del Alba Escarlata en una roja venganza. Y dado el contexto anterior, Masters, recuerden que tenemos una lista de reproducción con absolutamente todos los números en consecutivo de la serie de Darth Vader 2020 por si acaso se perdieron algún número de esta historia. Así que todo comenzaría en esta nueva historia con un nuevo flashback como un mero recuerdo de Vader, del momento mismo en el que había enfrentado a su propio hijo Luke Skywalker en el planeta Bespin. Y ahí el Sith vería a su hijo bajo una luz carmesí, justo en el momento preciso en el que él rechazaría su ofrecimiento para unírsele a él y así gobernar la galaxia como padre e hijo, para por fin derrocar al emperador y traer orden a toda la galaxia. Y en el presente, dentro de su cámara de meditación, un Darth Vader sin su casco reflexionaría sobre esta última palabra: orden. Mientras claro, recordaba cómo Luke sin su mano caía al vacío de Bespin, agarrándose apenas con las piernas a una antena de la colonia minera. Y Vader se llevaría una mano al rostro compungido. Y en ese momento, en su inmenso conflicto, recordaría a su maestro cuando le había infligido un doloroso castigo por considerar que se había desviado del ciclo de las emociones oscuras de los Sith. Esto claro por el conflicto que lo recorría en su interior, luego de que se enterara de que Luke era su hijo y de todo lo que le habían ocultado de su pasado, incluido también el hecho de cómo Padme Amidala había dado a luz en Polis Massa a Luke Skywalker, como tal cual el Sith había experimentado recientemente. Así, ante todos estos recuerdos, Darth Vader pensaría lo siguiente: en esta batalla, mi maestro, tú solo trajiste caos. Castigaste a los que te fueron más leales, mientras todo lo demás volaba en 1000 pedazos. Ahora, como su hijo, yo voy a traer el orden, empezando por aniquilar a los verdaderos traidores, el Alba Escarlata. Así
así Vader volvería evidente su molestia con el emperador Palpatine, luego del castigo que éste le había impuesto, pero también por la indolente actitud de Palpatine hacia la nueva amenaza que ahora el Imperio enfrentaba a la par de la guerra contra la rebelión, es decir, la amenaza del sindicato resurgido del Alba Escarlata. Entonces, súbitamente, todo cambiaría para mostrarnos una aldea en el planeta Vicorva. Está ubicado en la zona de expansión de la galaxia. Y ahí veríamos a dos alienígenas protegidos por un campo de energía esférico y un grupo de mercenarios, mientras atravesaban un valle rodeados de una muchedumbre enardecida, ya que estaban cobrándoles tributo cuando ya no tenían nada más que darles. Por ello, los lugareños mostrarían cierta oposición al grupo de mercenarios y a sus protegidos. Y algunos en la turba iban armados. Y entonces ellos recibirán disparos por parte de los mercenarios cuyo poder de disparo parecería ser sumamente mayor al que tenía la gente que se manifestaba. Y desde el interior de la esfera veríamos a uno de los alienígenas, conocido como el Pontífice. Y él tenía un medallón en su frente con el emblema del Alba Escarlata. Y este parecería ser una figura de autoridad religiosa, ya que su acompañante se dirigiría a él como su santidad. Y por su conversación podría entenderse que esa raza que controlaba el lugar había hecho un pacto con el mismísimo Alba Escarlata. Y después, entre la muchedumbre, veríamos a un enorme alienígena en forma de un insecto que bloquearía el paso de la esfera y sus ocupantes, por lo que aquí uno de los mercenarios del Alba Escarlata le ordenarían que se quitara, y la criatura se presentaría a sí misma como Chila Sin, maestro de la carta oscura del sindicato de asesinos. Y así él mismo, armado hasta las chanclas, con una vibrocuchilla en cada una de sus múltiples extremidades, se lanzaría a atacar a la guardia de los mercenarios del Alba. Y todo al instante sería confusión. Y la misma gente que se afectaba en el valle se mostraría confundida al ver la refriega entre el asesino y la guardia de los mercenarios. Y después de esto, una enorme esfera que aparecería de la nada terminaría aplastando a todos a su paso. Y del interior de la esfera metálica emergerían un montón de detonadores térmicos, unos que ya estaban encendidos, que explotarían en torno al campo de energía que protegían al Pontífice y a su acompañante. Y así el campo de energía comenzaría a resquebrajarse. Y desde lo lejos, en lo alto sobre el valle, un francotirador droide llamado G-90 dispararía a quemarropa contra el líder religioso, que caería súbitamente inerte entre los brazos del otro alienígena. Así el insecto Chila se reuniría con el droide, que había bajado en un speeder para recoger al asesino y a la cápsula que habían lanzado con los detonadores, y que nos daríamos cuenta en realidad que era otro droide consciente, uno que se adheriría al casco del speeder, y así los tres huirían de aquel lugar. Y estos ya comenzarían a felicitarse mutuamente por el golpe que le habían propinado al Alba Escarlata, cuando de repente serían atacados y caerían para encontrarse así cara a cara con el mismísimo Darth Vader, quien sería reconocido al instante por G-90, el droide francotirador. El Sith entonces estaría acompañado por el mismísimo Ochi de Bestun, y esto confundiría al insecto Chila, quien no podría entender qué rayos estaba pasando ahí, o por qué había sido el propio Ochi quien los había contratado y que ahora los estaba atacando. Pero Ochi le explicaría que únicamente habían aprobado el ensayo que Vader les había puesto para ser contratados para un trabajo permanente más adelante. Y el insecto respondería que ellos eran independientes y que no trabajarían exclusivamente para nadie. Pero Vader, quien ya estaba preparando su venganza contra el sindicato criminal rojizo, únicamente le respondería a los alienígenas lo siguiente: Ustedes han sido sirvientes del caos. Ahora me servirán a mí o morirán. Y tras decir esto, una vez más, todo cambiaría, para llevarnos así hasta el mundo de Kalior en el borde exterior, donde un alienígena avian de nombre Cygnus Anton, el jefe regional y auditor imperial de esa zona, se presentaría a bordo de un transbordador clase Lambda acompañado por tropas imperiales, pero también por mercenarios del Alba Escarlata, una situación que confundiría a los campesinos de aquel planeta. Inclusive un hombre le reclamaría a Cygnus que se suponía que el imperio los debía de defender del Alba Escarlata, pero Cygnus, tras escucharlo, lo mataría a quemarropa y le diría al resto de los aldeanos que ahora debían de pagar un impuesto de 5,000 créditos mensuales para poder seguir haciendo uso de los recursos naturales que ellos poseían, ya que todo aquello ahora era una colonia propiedad del imperio. Y básicamente los aldeanos comenzarían a rendirse sin oponer resistencia, cuando súbitamente un grupo de 3 guerreros harían estallar el transbordador imperial clase Lambda. Y se trataban, claro, de un Trandoshan, una mujer humana y una Wookiee.
y el grupo sería ubicado por un soldado imperial como los Revanchadores, y el mismo Stormtrooper le reclamaría al auditor imperial por haberse presentado ahí en abierta alianza con el Alba Escarlata, y así en un instante los 3 Revanchadores destrozarían a los imperiales y a sus aliados, y justo cuando ellos 3 se disponían a terminar de Cygnus, este revelaría que en realidad había sido solo un holograma, y en ese momento detrás de sí aparecerían un par de caminantes AT-ST, dentro de los cuales en uno de ellos se encontraba el ave, y él al instante comenzaría a acribillar a los guerreros revanchadores que no tendrían más remedio que huir del caminador pesado. Y así, cuando parecería que la humana, el Trandoshan y el Weequay caerían en ese instante, un grupo llegaría a reforzarlos para cambiar la marea, con el mismísimo Ochi de Bestun, el insecto Chila, el droide esférico y G90. Y de inmediato la mujer le agradecería a Ochi, pero este le diría que en realidad debían de agradecerle a Lord Vader. Y así el Lord de los Sith haría su entrada triunfal a bordo de su TIE Advance y al instante destrozaría a los 2 caminantes AT-ST del grupo traidor. Y esto pese a que el Imperial Cygnus trataría de explicarle a Vader su alianza con el Alba Escarlata en vano. Y con todo esto, Lord Vader acabaría con uno de los propios traidores del Imperio aliados al Sindicato del Crimen, iniciando así su venganza. Como también sabemos que lo era Ochi de Bestun, aunque esto claro, Vader aún no lo conocía. Así, la mujer revanchadora de nombre Ankala identificaría a Lord Vader como el héroe que estaban buscando para hacerle frente al Alba Escarlata, y en ese momento todos en ese planeta del borde exterior verían curiosamente al Sith como una figura mitificada y como si tal cual fuera el héroe. Así más tarde todos se reunirían a cenar a la luz de un fuego bastante abundante, y ahí conoceríamos que el Trandoshan se llamaba Tanka y que la mujer Weequay sería una especie de portavoz que hablaría con el insecto Chila y sus compañeros droides, los que claro previamente habían sido reclutados por Vader. Y hacia la distancia, Ochi de Bestun y Vader observarían a todo el grupo, y el primero le diría a su amo que todos ellos creían en él, y que desde luego lo seguirían para pelear contra el Alba Escarlata. Pero al mismo tiempo, Ochi de Bestun sería irónico con que en realidad solo serían instrumentos desechables, puesto que en realidad el Sith pensaba pelear con verdaderos guerreros después, y simplemente a estos solo los usaría como recursos reemplazables. Pero Vader lo corregiría de su error, diciéndole que todos, incluyéndolo a él mismo, es decir, a Ochi, eran desde su punto de vista desechables en el nombre del orden. A lo que simplemente el asesino repondría afirmativamente con algo de terror. Y por tercera vez en esta historia, todo cambiaría para mostrarnos así las ruinas de la estación médica de Polis Massa, la cual nos traería aquí una potente revelación, ya que ahí mismo una mujer buscaría entre los desechos de la sala de parto, justo en el mismo lugar donde Luke Skywalker y Leia Organa habían nacido y que previamente Lord Vader había visitado para conocer toda la verdad. Y la mujer justo activaría a un droide médico y este emitiría el holograma de Padme Amidala cuando dio a luz justo en los momentos antes de morir, cuando ella misma se referiría a que aún podía sentir la bondad de Anakin. Y así, tras ver esto, la mujer con lágrimas en los ojos que llevaba un casco de Naboo sería sorprendida por los restos de un segundo droide, que no sería otro Masters que el mismísimo Z-67, aquel droide forense y carismático que había acompañado a Lord Vader justamente en la búsqueda de respuestas en los eventos alrededor del nacimiento de Luke Skywalker y también claro de la muerte de Padme que todos les habían ocultado. Desde luego, en este punto de la historia, Vader ignoraba que Padme había tenido también a Leia ahí mismo. Y el Lord de los Sith pues había antes destruido al droide al haberse enterado de la verdad. Pero claro, la importancia de este droide es que él conocía todo el pasado del Sith y sus secretos. Pero volviendo al presente, la mujer se vería sorprendida por Z-67 y ella descubriría su rostro para revelar que se trataba de Sabe, la doncella de la fallecida Padme que ya se había encontrado previamente con Vader, que inclusive había intentado matarlo en Naboo para después aliarse con él. Pero Vader, claro, había sobrevivido y más tarde le había perdonado a ella la vida en la tumba de su propia esposa. Pero ahora de una extraña manera, Sabe volvía a buscar a Vader. Por lo que así el herido droide Z-67 le preguntaría a Sabe qué haría cuando lo encontrara, a lo que la mujer de Naboo respondería revelando aquí el logo del Alba Escarlata en su pecho, que eso aún estaba por verse. Con lo cual todos los secretos que guardaba este droide del pasado de los Skywalkers ligados a Lord Vader y Padme ahora estaban al alcance del Alba Escarlata y todo gracias a Sabe.
Y así nos deja este nuevo número que abre un nuevo arco titulado La Venganza Escarlata, uno que eventualmente nos conectará con la nueva serie de Crimson Reign, de la que también pronto hablaremos en este canal. Pero si también te interesa ver cómo Vader sobrevivió a una mortal explosión solo con el uso de la fuerza, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.